A continuación, las palabras del doctor Hermes Palma Quirós, coordinador de la Comisión Política de la Mesa de Trabajo Afroperuana, en referencia a los 160 años de la manumisión de la esclavitud en nuestro país. Quiero iniciar mi intervención de esta noche saludando a la mesa principal, en la persona del doctor Santiago Castañedí Ramírez, presidente de la Mesa de Trabajo Afroperuano del Congreso de la República. Igualmente, la persona del congresista Federico Mariona, presidente de la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos, Afroperuanos, Ambiente y Ecología del Congreso. Mi reconocimiento a la ex congresista Marta Moyano. Resalto y saludo también la presencia de los hermanos representantes de la Embajada del Ecuador, así como de República Dominicana, y a todas y a todos los asistentes a esta ceremonia. Es importante a lo largo de estos días el poder haber asistido a varios eventos desarrollados no solamente por el Estado, sino también por las organizaciones de la sociedad civil, y que tienden precisamente a conmemorar los 160 años de la abolición de la esclavitud en el Perú. Y como bien decía el congresista Castañedí, creo que no es solamente momento de recordar, sino que también sea un momento de reflexión respecto a un pasado histórico y que ha marcado la vida de los afrodescendientes en el Perú, pero que es importante también para que hechos tan lamentables como lo ocurrido con los afrodescendientes aquí en el Perú y en otras latitudes no se vuelva a repetir, y que en todo caso sirva esto para motivar, instar a los estados y particularmente al Estado peruano a generar políticas públicas a favor de los afrodescendientes tendientes a mejorar sus niveles y condiciones de vida. A lo largo de nuestra historia y de la enseñanza a nivel primario y secundario en el Perú, nos han dicho siempre que Ramón Castilla libertó a los negros. Y lo que pasó es simplemente la oficialización de ese tema. En 1853 y ratificado después en 1854, efectivamente Ramón Castilla emite el decreto de libertad. Pero recordemos que en 1853, cuando se libraba un conflicto interno en el Perú entre Ramón Castilla y el presidente Rufino Echenique, los asesores o las personas allegadas a Castilla lo asesoran y lo aconsejan precisamente para que en esta efervescencia de enfrentamiento emita un decreto declarando la libertad de los esclavos negros, porque eso le iba a permitir primero de que muchos esclavos se unieran a su gesta y además iba a ganar la adhesión y la admiración de aquellos que promovían los derechos humanos en aquella época. No nos olvidemos también que en aquellos momentos en América y en el mundo había toda una corriente libertaria respecto a la esclavitud, pero además también no nos olvidemos que fue el gran negocio para muchos hacendados. Y si nosotros retrocedemos en la historia, miremos quién era uno de los principales asesores del después presidente Castilla. Nada menos y nada más que don Domingo Elías, que era uno de los terratenientes más ricos de la zona sur, amo y señor de Nazca, señor de casi el 50% de los terrenos agrícolamente hablando de Ica, y era su ministro de Hacienda, lo que hoy día viene a ser el ministro de Economía. Y fue precisamente él, uno de ellos, que le aconsejó que emitiera este decreto, que lo hiciera efectivo cuando llega a ser presidente. Hay que entender que no simplemente se dio la norma y se ordenó la libertad, sino que el Estado peruano compró y pagó por cada esclavo libre, de manera que los hacendados, propietarios de esclavos, hicieron la gran riqueza de su vida. Y es más, aun cuando se había prohibido el comercio de esclavos, y cuando se entra en vigencia este famoso decreto de Huancayo, que se da primero en Huancayo, cuando aún todavía Castilla no era presidente, y que entra en vigor a partir de marzo del año siguiente, y entendiendo los hacendados de aquella época que se iba a pagar por cada esclavo,
se fueron a la hermana República de Colombia, a las regiones del Chocó y otros, y coincidía también con que el Estado colombiano estaba dando la libertad a los esclavos afrocolombianos. Y por ejemplo, si el costo por cada esclavo colombiano valía 30 pesos, ellos ofrecían 40, de manera que los hacendados colombianos de todas maneras terminaban ganando 10 pesos más por cada esclavo. Y luego, en forma de contrabando, en forma ilegal, de manera no oficial, introdujeron grandes cantidades de esclavos afrocolombianos y lo llevaron a sus haciendas. De manera que cuando vino el recuento o el censo respecto a cuántos esclavos tenía mucho más de lo que inicialmente poseían. Y obviamente eso engrosó la fila y engrosó el pago también por los esclavos. Pero antes de ello, han habido otros intentos de libertad. Cuando en 1820, en septiembre de 1820, José de San Martín desembarca en la bahía de Paraguay. Para los que no conocen, está en la parte submedio del territorio nacional. Los primeros en ofrecerse y se alistaron en el ejército de San Martín fueron los afrodescendientes de la zona de Chincha, Inca, Nazca. ¿Bajo qué condición? Que una vez lograda la independencia del Perú, José de San Martín le diera la libertad. Cosa que San Martín cumplió a medias, porque emite primero una norma que dice que todos aquellos nacidos después del 28 de julio de 1821 serían libres. Y luego dan marchas y contramarchas. Ha habido más o menos como 4 normas respecto al tema de libertad de los esclavos negros en el Perú, inclusive en algún momento nombrando como tutores a los propios asentados que eran los amos de ellos, ¿no? Pero hay que entender, y eso hay que dejarlo claro, de que los negros, que los afrodescendientes, que los descendientes de africanos en el Perú y en toda latitud siempre lucharon por su libertad. Y hubieron diferentes formas de conseguir la libertad. Ojo, que en el momento de manutención, en 1854, ya había un gran porcentaje de negros libres que habían conseguido su libertad de diferentes formas. Y yo menciono aquí 3 y de ellas una que me parece la más sublime y la más recatable, la llamada vientre libre. ¿Que en qué consistía? Que la madre negra, la madre afrodescendiente, en estado de preñez, trabajaba más allá de las horas señaladas como jornada diaria para de a poco ir comprando la libertad del hijo que iba a tener, de manera que cuando nacía libre. Y otros lo hacían también trabajando, haciendo faenas extra, o aquellos que tenían cierta habilidad. Esto le permitía desarrollarse en diferentes campos y le procuraban también ingresos económicos a sus amos. Y en mérito a ese reconocimiento, a ese comportamiento, también lograban su libertad. Y otra tercera era cuando se forman los famosos palenques, que no eran sino aquellos negros que huían de las haciendas, producto del maltrato del que eran objeto, y formaban su propio territorio bajo su propia organización, ¿no? Por ejemplo, alguien ayer en la presentación de los libros que hizo el Ministerio de Educación hablaba del Guayabo. El Guayabo es un centro poblado, un caserío en el Carmen de Chincha, una de las provincias más reconocidas, emblemática en materia de población afrodescendiente. Y efectivamente, ¿no? Es una especie de palenque porque no se le conoce que haya tenido algún dominio de carácter patronal, y que su organización, su forma de vida, la lealtad, la fraternidad, que es una característica de los afrodescendientes, uno la puede notar en esta población. Pero ¿qué ha pasado? Y alguien decía también anoche que la única norma, que la única ley, el único gesto, el único acto que se ha hecho a favor de los afrodescendientes en el Perú ha sido la libertad de los esclavos. Y dijeron también de que solo había habido hace algunos años, apenas algunos años, un presidente que habló de un perdón y dijo algún discurso. Yo entiendo que puede haber alguna aversión frente a algún mandatario, ¿no? Ante un político, pero no podemos decir tal barbaridad y tal incoherencia. No solamente fue un acto simbólico de solicitud de perdón histórico al pueblo afroperuano, sino que hay una norma que respalda este perdón, más allá del acto protocolar, más allá del acto simbólico, más allá del gesto diplomático, hay una norma
y esa norma es la Resolución Suprema 010-2009 Mindes, que no solamente solicita el perdón al pueblo afroperuano por haber sido víctima de esclavitud, que trae con ello la no existencia ni siquiera al mínimo al reconocimiento a sus derechos humanos, ¿no? Pisoteado, ignorado, marginado, discriminado, sino que además reconoce el aporte hecho por los afrodescendientes del Perú en la construcción de la nación peruana, no solamente en el tema cultural, sino además en el tema económico, político, social e histórico, que lamentablemente los textos escolares o los textos que tienen que ver con la formación educativa en el Perú no reconocen. Pero además, en su artículo 3, esta norma dice y ordena a todos los sectores del Estado que tengan que ver con el desarrollo de los pueblos, la generación y promoción de políticas públicas específicas a favor de esta población, el fiel cumplimiento a los acuerdos de la tercera conferencia contra el racismo, la discriminación, la xenofobia y otra forma conexa de intolerancia de Durban en el año 2001, del cual el Perú ha suscrito. Y aquí, en los acuerdos de Durban, ¿no?, que son acuerdos vinculantes porque el Perú ha firmado y se ha comprometido a cumplirlo, dice que en aquellos estados donde se haya practicado esclavitud, los estados, los gobiernos, estarán en la obligación de retribuir a esta población. Y muchos dijeron, inclusive los asistentes y representantes de países en la tercera conferencia, no, quieren que los estados o los gobiernos desembolsen determinada cantidad de dinero y comiencen a repartir a los afrodescendientes en el mundo. Y eso no es el objetivo. El objetivo es que los gobiernos, los estados deben de promover la inversión pública y privada a efecto de generar mejor trabajo digno, con salario justo, mejores condiciones en materia de vivienda, salud, educación, etcétera, etcétera. Esa es una forma de resarcir las taras que aún todavía vivimos en nuestra época, producto de la colonia y el sistema esclavista y la discriminación y el racismo que la propia Organización de las Naciones Unidas reconoce su existencia hoy en diversos países y el Perú no es la excepción. De manera que más allá de ese acto protocolar hay una norma que el gobierno que la emitió y el gobierno posterior ha tenido que ir implementando. Yo saludo, por ejemplo, el haber escuchado anoche a la directora de Educación Intercultural Bilingüe del Ministerio de Educación y reconocer que el trabajo que se está haciendo hoy día a favor de los pueblos originarios, del pueblo afrodescendiente, en el Ministerio de Educación no ha comenzado en este gobierno. Reconoce que hay otros gobiernos anteriores que ya iniciaron esta gestión, de manera que aquí no se ha descubierto la pólvora, ¿no? Y yo les digo, si yo quiero ordenar este salón, y pongamos el ejemplo que este salón está lleno de desmonte, pero a mí me dan 3 días para que lo limpien, tengan la plena seguridad que he cumplido los 3 días y viene otro, va a ser mucho más fácil limpiarlo y ordenarlo porque ya se ha avanzado. Entonces lo que quiero decir es que no se está comenzando de manera incipiente. Hay un trabajo inicial, entiendo que hay mucho por hacer, entiendo que hay mucho por reformar, pero creo que hay un trabajo que se ha iniciado y sobre todo que ya está calando en las esferas estatales. Es decir, se ha logrado que los gobiernos y que el Estado alguna vez volteen la mirada ante los afrodescendientes y sepan que hay necesidades que ellos tienen que resarcir a favor de este pueblo. No solamente porque somos parte de la población en general, sino que también hemos contribuido no solamente para exigir derechos, sino inclusive para exponer nuestro pecho ante los fusiles y la bayoneta. De manera que creo que es un reclamo justo. ¿Y qué es lo que pretendemos hacer en la actualidad? Hace algunos instantes hemos podido visualizar un video que habla del primer Congreso Nacional Afroperuano que organiza la Mesa de Trabajo. La Mesa de Trabajo que preside el congresista Castañedín nace precisamente como producto de la conmemoración de los 150 años de abolición de la esclavitud. Y también porque la congresista Moyano y el congresista Risco, acompañado de otros integrantes de la sociedad civil, acababan de participar en un evento de congresistas afrodescendientes, ¿no? Y que querían traer la agenda y lo acordado en este evento, y que bien podíamos plasmarlo a favor del pueblo afroperuano. De manera que fueron 3 aspectos que llevaron a la conformación de la mesa
y a la organización de este primer congreso. Y este primer congreso se trazó metas, ¿no?, que debía de cumplir en el tiempo, y yo creo que va a cumplir. Uno de ellos fue la creación del Museo Nacional Afroperuano, que se logró. Otro tema fue que el Estado peruano solicitara perdón al pueblo afroperuano por los agravios y los atropellos ocurridos durante la colonia, pero que a su vez, más allá de este acto simbólico, ordenara el establecimiento de políticas públicas. Y eso se cumplió, amén de otros temas. Hace algunos días hemos estado un poco trajinando en el Congreso de la República, acompañando al presidente de la mesa, y creemos que hay un proceso histórico a favor de los afrodescendientes en América y en el mundo, que es el decenio de los afrodescendientes. Y en el año 2011, aquello que no solamente tocamos el tema porque alguna vez hemos trabajado en el Estado, sino que somos militantes de este proceso, cuando en el año 2011 se declara el Año Internacional de los Afrodescendientes, muchos integrantes de las organizaciones de la sociedad civil afro dijimos que qué podíamos lograr en un año, que era necesario un periodo mucho más amplio, donde pudieran generarse mayores insumos y que los estados pudieran tener los instrumentos necesarios para promover precisamente esa política pública, y que la ONU, como ente internacional rector de todos los estados, podía promover y podía también vigilar el cumplimiento de lo acordado para que cada estado pudiera cumplir. Y efectivamente la ONU ha cumplido con esa solicitud de la sociedad civil de declarar el decenio de los afrodescendientes, que se inicia el 1 de enero del próximo año y termina el 31 de diciembre del año 2024. Pero creo que aquí la sociedad civil tiene una gran labor y un gran trabajo por cumplir, tal como decía el congresista Castañedín. Tiene que convertirse en el ente no solamente vigilante y supervisor de las acciones que sobre tema toma el Estado, sino que también debe contribuir a que ello avance, debe contribuir a que ello se concretice. Y más allá de los discursos y etcétera, etcétera, no, poder tener la sugerencia necesaria, tener los planteamientos, los insumos para generar de una vez por todas esas políticas públicas que tiendan a mejorar los niveles y condiciones de los afrodescendientes en el Perú, y vayamos en la búsqueda de una sociedad más justa, de justicia, de paz y de tolerancia. Gracias, muchas gracias. Al doctor Hermes Palma Quirós por estas palabras tan emocionantes para toda esta concurrencia.